Nakashima Ayame era una niña de no más de 12 años. Era bastante alta para su edad y a menudo la confundían con una estudiante de secundaria petanco, especialmente por la mirada aburrida pero aguda en sus ojos. Vivía sola en una casa de tamaño moderado que alguna vez perteneció a sus padres y ahora era propiedad de su tía hasta que cumpliera la mayoría de edad. Día tras día, iba a la tienda y compraba su cena, siempre tomando el mayor tiempo posible en la caja para disfrutar de la conversación con el adolescente del que secretamente estaba enamorada. En su tiempo libre, después de haber limpiado minuciosamente cada centímetro de la casa del aburrimiento, deambulaba por el parque en busca de alguien con quien jugar. Hubo momentos en que podía jugar con niños más pequeños, pero la mayoría de los niños de su edad estaban en la escuela y ella la dejaba jugar sola la mayor parte del tiempo. Y los padres la confundieron con una ladrona de cunas y generalmente le quitaban a sus hijos pequeños. Su tía rara vez aparecía, tal vez vigilándola una vez a la semana durante solo unas horas. A veces Ayame podía convencerla de quedarse a cenar, pero siempre comían en silencio. A su tía nunca le agradó debido a una pelea entre ella y la madre de Ayame. Algo sobre que su madre le robó el novio a su tía y que Ayame es el resultado de esa aventura. Nadie pagaría para que ella asistiera a la escuela. Más bien, su tía hizo todo lo posible para asegurarse de que no fuera a la escuela. Muchas veces Ayame intentó obtener ayuda del gobierno para permitirle la matrícula gratuita en cualquier escuela, pero su tía se opuso y resultó en duros castigos. Sin embargo, para evitar problemas legales, su tía la obligó a continuar su educación completando y presentando ensayos y exámenes en línea. Ayame pensó muchas veces en huir o denunciar a su tía. Puede que fuera joven, pero no era estúpida y sabía bien que su tía la estaba engañando. Sin embargo, también pensó en lo que sucedería. Lo más probable es que la llevarán a algún hogar de acogida o a un orfanato, ya que no tenía otros familiares a quienes recurrir. Ayame no quería eso. Quería quedarse en la casa en la que nació. Pero ella deseaba desesperadamente a alguien con quien hablar. Ella quería una amiga. Su madre le había enseñado a orar. Durante los últimos 3 años, Ayame había aprendido a hablar con Dios, a actuar como si Él estuviera a su lado. Ella lo convirtió en un juego y trató de pensar en cómo era él, cómo se vestía, cómo hablaba, cómo se comportaría con ella, etc. Pero no era diferente de un amigo imaginario. No importa cuánto tiempo o cuántas veces habló con Dios, él nunca respondió. Y durante 3 años sus oraciones por querer un amigo fueron ignoradas. Bueno, entonces, a la mierda. Si Dios no escuchaba, entonces ella también podría probar suerte con Lucifer. Como tenía mucho tiempo libre, pasó algunas semanas buscando en línea rituales y maleficios auténticos para conseguir una audiencia con el diablo. De buenas a primeras supo que más del 99% de ellos eran puras tonterías. Pero hubo un 1% que le llamó la atención. Estaba en un blog de una adolescente local que afirmaba que funcionó para invocar al príncipe de la escuela secundaria como un demonio. Normalmente habría ignorado el reclamo y habría pasado al siguiente recurso si no fuera por 2 cosas. Primero, al día siguiente Ayame no pudo encontrar la publicación del blog sin importar lo que intentó o cuánto hackeó el sistema para recuperar los datos. Era como si no hubiera existido en primer lugar, una hazaña que solo un excelente hacker podría realizar, pero luego surgió la pregunta de por qué alguien de ese calibre lo haría en primer lugar. El segundo fue la complejidad del sello mágico en la foto adjunta. Era el círculo mágico estereotipado que usaban la mayoría de las sectas. Sin embargo, sus ojos reconocieron el patrón geométrico que se basaba en la teoría de la espiral. Formas y líneas superpuestas a otras que parecían una tontería pero que para la mente matemática eran nada menos que genialidad. Lo que parecía un alboroto que se suponía que debía parecer elegante era, de hecho, algo demasiado abstracto y complicado para que un loco arcaico pudiera descubrirlo por sí solo. Esto era algo que tardaría meses en descubrirse. Fue bueno que lo imprimiera el día que lo encontró. Ahora no sabía qué necesitaba para un ritual satánico. Su información aún estaba fresca y su investigación la arrojó por todos lados. Algunos decían que se usaran velas negras, otros blancas, y también estaba la cuestión de con qué fragancias purificarse. Luego qué ponerse, a qué hora del día realizar el ritual, qué materiales utilizar para dibujar el círculo, si uno era virgen o no y así sucesivamente. Pensó en utilizar a su tía como sacrificio. Pero luego se convertirá en un problema si esa molesta trabajadora social aparece sin que su tía esté presente. La gente empezaría a investigar su repentina desaparición, especialmente en su trabajo en la clínica de salud.
La limpieza no habría sido un problema. Tenía mucho tiempo para ocuparse de eso. Al final, encontró y compró algunas gallinas, le sacó la sangre y la llenó en una lata de aerosol. Amplió la impresión y cortó una plantilla de 4 piezas, pegó todo con cinta adhesiva en el centro de la sala de estar y luego roció el círculo de invocación directamente sobre el piso de madera. Decidió que una blusa blanca sencilla sería aceptable para el ritual, encendió algunas velas blancas en 5 esquinas que representaban el pentagrama y oró al círculo. Naturalmente no funcionó. Por supuesto que no. Si Dios no respondió, ¿por qué lo haría Lucifer? ¿O no estaba destinada a tener una amiga y o no hizo algo bien? En realidad, sin tener nada mejor que hacer, sacó su computadora portátil y buscó medios alternativos para convocar al diablo. Aproximadamente 1 hora después de su búsqueda, sonó el timbre. Era un sonido tan extraño y extraño para ella. Nadie toca el timbre. La trabajadora social solo llama en ese momento y su tía irrumpe con su llave de repuesto. Vaya, no recordaba ningún momento en el que alguien hubiera tocado el timbre, ni siquiera cuando sus padres estaban vivos. Estaba en conflicto entre responder por el bien de una conversación o ignorarla por su salud. Era tarde en la noche y nunca llega nada bueno por la noche. Debería simplemente fingir que estaba dormida. Eventualmente la persona se iría. 3 minutos después volvió a sonar el timbre. Ella lo ignoró. 5 minutos después, volvió a sonar. Claramente esta persona no podía captar una indirecta y dejarla en paz. Si no iban a irse, entonces ella también podría ver que era tan jodidamente importante. Escena. Issei estaba bastante seguro de tener la dirección correcta. No sería la primera vez que se equivocaba con la ubicación del cliente. Pero aprendió de sus errores, en el tercer intento, y esta vez había escrito las direcciones. Comprobó su nota. Fue exacto. Le envió un mensaje a Rías para confirmarlo y ella respondió con la dirección correspondiente. Después de estar de pie durante casi 15 minutos, se rascó la cabeza y reflexionó sobre qué hacer. Se perdió un poco en el camino hacia aquí y tardó más de lo habitual. También hubo un pequeño robo en la panadería familiar que paró a mitad de camino. Tal vez tardó demasiado y el cliente no estaba en casa. Sus sospechas se disiparon ante el sonido de pasos que se acercaban seguidos del chasquido de cerraduras. Se puso de pie y trató de ponerse lo más presentable posible. También se preparó para lo peor. Y hasta ahora no ha tenido más que clientes cuestionables. ¿Y sí? Oh, cómo quería caer de rodillas en ese mismo momento y cantar himnos a los dioses del libertinaje. Esta vez no estaban jodiendo con él. Y recompensaron su paciencia con un culdere petanco en lugar de un hombre mágico travestido demasiado musculoso. Al abrirle la puerta había una belleza de cabello castaño con ojos plateados y rasgos europeos. Ella era cercana a su edad, tal vez un año menor que él, y casi tan alta. Llevaba un vestido blanco con tirantes finos que le llegaba hasta las rodillas. Los ojos de rayos X de nivel 87 de Issei le dijeron que no llevaba sujetador. Ella lo miró con ojos tan inexpresivos que Issei podría perderse en su mirada por siempre jamás. Sin embargo, si hay algo que aprendió de sus desventuras de ser un pervertido es que Fate era una mujer. Como pervertido, era la pesadilla de todas las mujeres y, por tanto, del destino. Por lo tanto, no sería raro que Fate desafiara las leyes que impuso al mundo mismo solo para hacer su vida lo más miserable posible. Esta chica podría simplemente estar abriendo la puerta para encontrar alguna monstruosidad más oscura en su interior. Issei no quería pensar que podría haber sido peor que su más reciente cliente. Mola. Comenzó nerviosamente. Ella lo miró con esos ojos penetrantes. Al diablo con el acoso sexual de Akeno por la forma en que lo desnudó, esta chica estaba profundizando más. Y hola. ¿Por casualidad habrá alguien más en casa? De nuevo, ella lo miró fijamente. Estaba empezando a sentirse incómodo. Si me preguntas si estoy solo en casa, no lo estoy. ¿Puedo ayudarte con algo? Espero a alguien pronto. Issei se animó ante esto. Oh. ¿Fuiste tú quien por casualidad me llamó? Su ceja se arqueó. No por sorpresa, sino como un gesto para demostrar que estaba cuestionando abiertamente su inteligencia. Sabía que no era el estudiante más brillante. No necesitaba que un extraño se lo recordara. ¿Estás tratando de decirme que eres el diablo? Sus cejas se juntaron con agitación y escepticismo. Ella lo miró de arriba a abajo, desnudándolo con tanta maestría que avergonzó su habilidad óptica para desvestirse.
Eres una decepción. No te pareces en nada al príncipe de la escuela secundaria sobre el que publicó el blog. Una flecha metafórica atravesó a Issei. Ese sería Kiba. Issei pudo ignorarlo un poco mejor esta vez. Esta no sería la primera vez que alguien intenta convocar a Yuuto y lo atrapa a él. Como nuevo demonio, había comenzado recibiendo las convocatorias adicionales de todos. Pero esta sería la primera vez que alguien me llama personalmente. Así que aquí estoy. Una vez más, Issei puso en duda su inteligencia con la mirada que ella le estaba dando. ¿Qué diablo toca el timbre? Preguntó secamente. Dame un respiro. Medio exigió y lloró. He sido un demonio durante apenas 2 semanas y todavía estoy aprendiendo cómo funcionan las cosas. He pasado una repartiendo folletos todas las noches y recientemente obtuve el visto bueno para visitar a clientes potenciales. Por alguna razón no soy compatible con la invocación. Círculo, Buchou dice que no puedo producir suficiente energía demoníaca para atravesarlo. Entonces eres un novato, dijo inexpresivamente. Pero luego abrió la puerta un poco más. Entra. Nos prepararé un poco de té. ¿Eh? Issei parpadeó, pero de todos modos se estaba moviendo hacia adentro. ¿Así de simple? ¿No me pides que revele mis poderes ni nada de eso? Cerró la puerta y lo acompañó por el pasillo hacia la sala de estar. Supe lo que eras de inmediato. Solo me preguntaba por qué estabas tocando el timbre. Issei casi tropezó. Buchou le dijo que los humanos con una codicia lo suficientemente fuerte podrían identificar a un demonio. Toda la conversación podría haberse evitado. En lugar de eso, optó por insultarlo mientras echaba sal en sus heridas aún frescas. ¡Qué chica tan cruel, cruel! Pero al menos ella era linda. Si ella era linda, entonces no le importaba si era un poco mala. Ella le pareció del tipo que lo pisotea por completo. Y sus recientes escapadas, léase palizas, con Koneko le hicieron aprender sobre las maravillas de la dominación femenina. De acuerdo, fue la mascota de la escuela quien simplemente lo agredió por estar a 3 metros cerca de ella. Por alguna razón, fue muy diferente de las palizas normales que recibió cuando las chicas de la academia lo pillaron espiando. Si jugó bien sus cartas, tal vez esta chica sea un poco más amable. Issei, sin embargo, tropezó tan pronto como vio el círculo mágico en el medio de la habitación. La sangre todavía estaba un poco húmeda y el olor embriagaba sus sentidos. ¿Qué diablos es esto? En la cocina, que tenía una ventana con un taburete para que cualquiera pudiera mirar desde la sala de estar, la niña colocó una perrera sobre la estufa. Ella miró hacia arriba con curiosidad como si no pasara nada y quería saber por qué estaba enloqueciendo. El círculo mágico que encontré para convocarte. ¿No realicé bien el ritual? ¿Se suponía que debía usar sangre humana después de todo? Esta vez, Issei fue quien le dio la mirada de cuestionar su inteligencia. Pero no tuvo ningún efecto en ella, ya que su mirada de regreso se sintió como un ladrillo en la cara. No. No usamos sangre. De hecho, se acercó a la barra y sacó uno de los folletos de su bolsillo. Fue uno de los muchos volantes que Rías le hizo entregar al público y meter en los buzones de correo durante 10 días seguidos. En el frente estaba el círculo mágico de la nobleza de Rías Gremory. Él se lo entregó y le explicó mientras ella lo miraba. Puedes usarlo. Hay instrucciones en la parte de atrás y una encuesta. Le dio la vuelta y leyó dichas instrucciones. Su expresión aburrida y seca cambió de repente a una de incredulidad y asombro. No es un buen asombro. Para ella era otra forma de cuestionar la competencia de lo que Issei tenía para ofrecer. Él no entendía cuál era su problema. Las instrucciones eran simples. 1. Sujeta la etiqueta con el círculo mágico hacia arriba. 2. Pide un deseo. 3. Espera a que aparezca tu diablo. ¿Cómo puede ser más difícil que eso? Lo simple es lo mejor, ¿verdad? Pero la mirada que ella le dirigió no lo hizo sentir como un mono esta vez. El que ella le dio fue mucho más brutal que los anteriores. Le hizo sentirse como una ameba unicelular. No, espera. Ese no es el problema. Issei salió de su disparidad, o decidió ignorarla por el bien de su virilidad. Necesitamos limpiar esto antes de que alguien lo vea. Su cabeza ya giró en busca de algo que pudiera ayudarlo. Sus ojos vieron un armario bastante alto en la cocina, así que rodeó el mostrador y miró hacia allí. Tal como sospechaba, la mayoría de los productos de limpieza estaban cuidadosamente organizados en su interior. Sacó el trapeador, un balde y un poco de jabón.
Usa la botella transparente con tapa amarilla, dijo la niña después de verlo moverse. Limpiará la sangre mejor que el limpiador de madera que tomaste. Botella transparente, tapa amarilla, Issei dejó la botella que agarró primero y la intercambió por la que ella le recomendó. Parecía ser una fórmula casera, ya que la botella no tenía nada mientras que el líquido del interior era tan claro como el alcohol. También apestaba algo feroz debido a sus sentidos agudizados, incluso con la gorra firmemente puesta. Se giró y se atrevió a preguntar con cierta vacilación, ¿exactamente qué es esto? Limpiador universal, fue su respuesta. Ya veo, tragó saliva después de esperar a que ella le explicara más pero no obtuvo nada. Dicho esto, llenó el balde con agua, lo mezcló con un poco del producto de limpieza desconocido y se puso a trabajar. Todo el tiempo, ella lo observó desde detrás de la estufa hasta que la perrera empezó a humear. Con destreza, se movió por la cocina y sacó lo necesario para terminar el té sin tener que quitarle los ojos de encima. Estaba empezando a volverse espeluznante. 10 minutos más tarde, sirvieron el té en porcelana fina con algunos dulces variados para elegir. Como alguien que tuvo que limpiar toda la casa por su cuenta durante 3 años, Issei podía estar orgulloso de sus habilidades para quitar manchas. No era algo que le gustara, pero tampoco es que hubiera podido contratar ayuda. Bueno, podría haberlo hecho, pero no estaba tan seguro de qué hacer si de alguna manera tropezaban con lo que había debajo de su sótano. Estaba asombrado y aterrorizado al mismo tiempo por la misteriosa limpiadora de la niña. La sangre prácticamente se disolvió al tacto. Por las dudas, se aseguró de no tocarlo directamente. Gracias por el té, dijo cortésmente mientras tomaba su primer sorbo. No era un experto en té así que no estaba seguro de qué tipo era. No obstante, era afrutado con un poco de limón. Fue bastante agradable. De nada, respondió ella casi mecánicamente mientras se sentaba en el sofá y directamente frente a él. Ella no tocó su té sino que continuó mirándolo intensamente. Hubo un silencio incómodo entre los dos durante un tiempo que empeoraba con cada tic-tac del reloj que colgaba sobre la cocina. Al menos para Issei lo fue. No podía decir qué estaba pensando esta chica con el rostro congelado en la misma expresión aburrida. Era tan potente que casi no podía concentrarse en sus bragas expuestas. Casi. Ella no era tan diferente de Koneko, pero al mismo tiempo los dos eran obviamente dos personas diferentes. Mientras Koneko odiaba su existencia con cada fibra de su ser y enviaba todo tipo de mensajes subliminales de muerte cada vez que él estaba cerca, esta chica lo miraba de manera interrogativa. Ella lo observaba, lo estudiaba, registraba cada una de sus acciones y analizaba hasta el más mínimo de sus movimientos. En realidad, mientras pensaba en ello, Koneko hizo exactamente lo mismo. Pero había una diferencia entre los dos. Koneko lo miró fijamente como si fuera su máximo enemigo y por eso observó y tomó nota de sus debilidades para esperar el momento perfecto para atacar. Esta chica lo estaba estudiando como si fuera un nuevo descubrimiento científico, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. Entonces, Issei dejó su taza y se rascó la mejilla. Los ojos de la chica se agudizaron ante sus palabras. ¿Qué tal algunas presentaciones? Mi nombre es Youdou Issei, un estudiante de secundaria local convertido en diablo y peón de Rias Gremory. Es un placer conocerte, terminó con una pequeña reverencia. Nakashima Ayame, respondió ella e hizo una reverencia similar. Y luego volvió a mirarlo fijamente. Issei estaba empezando a sudar. Ha tenido algunos clientes raros, pero al menos todos hablaban. Entonces, Nakashima-chan, ¿qué puedo hacer por ti? Como demonio, estoy aquí para concederte un deseo siempre que puedas permitírtelo. Puedo concederte dinero y poder, e incluso convertirte en un ser mágico. Chica. Pero te recomiendo encarecidamente que no hagas cosas así. Su ceja se arqueó ante la mención de una chica mágica. Fue una historia graciosa. Uno de los primeros clientes de Issei fue un hombre adulto que deseaba desesperadamente ser una chica mágica. Vestida como tal y todo. Terminaron viendo un montón de anime de chicas mágicas y discutiéndolo como un par de otakus. Era un cliente habitual, desafortunadamente. Pareces inútil para un demonio, afirmó como si fuera la más obvia de las cosas. Le hizo estremecerse de dolor. Pero tengo un deseo que creo que alguien como tú puede concederme. Estoy dispuesto a cambiar mi alma por él. Por primera vez, ella miró hacia otro lado. Me gustaría, un amigo. Pero luego su mirada afilada volvió a él. Incluso estoy dispuesta a aceptar un lolicón como tú.
Aunque hubiera preferido a ese supuesto príncipe, he aprendido a no ser exigente. En lugar de estremecerse, Issei vomitó hacia adelante. No soy un lolicón. Seguro que puedo ser un pervertido, y puede que esté sirviendo voluntariamente como un demonio para ganar mi propia nobleza y algún día construir un harén, pero un lolicón. ¿Qué te hace pensar eso? Pensó que a estas alturas podría anular esa mirada que ponía en duda su inteligencia. Lamentablemente no pudo. Fue convertido nuevamente en una ameba unicelular. ¿Por qué has estado mirando mis bragas todo este tiempo? Se quedó boquiabierto. Imposible. Issei tenía sus habilidades de observación lo suficientemente altas como para usar nada más que su visión periférica para ver con tanta claridad como si estuviera mirando directamente. Así fue como pudo mirar las bragas de Sona, Buchou y Akeno cuando se sentaron frente a él sin que se dieran cuenta. A menos que, de alguna manera, lo supieran pero no dijeran nada. A Buchou nunca pareció importarle y continuó creyendo que todo era una máscara que se había puesto. Akeno prefirió burlarse de él. Y Sona había dejado de regañarlo hacía meses. Lo que significaba que, aunque sus habilidades de observación eran lo suficientemente altas, no significaba que sus habilidades de discreción estuvieran a la par. Esperar. Eso no era importante en este momento. Lo que acababa de decir era mucho más importante. En Nakashima-chan y el sudor comenzó a correr por Issei. Ayame, insistió. Cierto. Ayame-chan, exactamente, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir 12 años hace 2 meses, afirmó como si estuviera haciendo un comentario casual sobre el clima. Issei se cayó del sofá y se encorvó sobre sus 4 extremidades. Todo este tiempo la estuvo desvistiendo mentalmente, tratando de calcular sus medidas, fantaseando sobre situaciones potenciales en las que podrían encontrarse durante esta visita, y había estado mirando sus bragas. Querido Dios, ay. Podría ir a prisión solo por imaginar estas cosas. Aunque sabía que iría al infierno una vez muerto, habría un lugar especial para alguien como él. Supuse que ya sabías esto, inclinó la cabeza ligeramente con las cejas arrugadas. Todo en ti gritaba virgen, así que asumí que estabas bien con una chica joven. No es que me importe. Como ya te estoy dando mi alma, lo veo como si ya te estuviera dando mi todo. Issei casi voltea la mesa de café entre ellos en su recuperación. Ahora espera solo un minuto. No intercambiamos almas. Y algo como tu virginidad no es algo que regalas voluntariamente a nadie. ¿Deberías dárselo a alguien especial? Dices eso, pero estás perfectamente de acuerdo con que yo tenga el tuyo, dijo con tanta naturalidad como si las palabras no tuvieran ningún peso para ellos. Pero estaban aplastando a Issei. No soy un lolicón. ¿Habría hecho alguna diferencia si te hubiera mentido y te hubiera dicho que tenía 14 años? Issei dejó de perder el tiempo y volvió a sentarse en el sofá. Dio un suspiro mientras dirigía su atención a Ayame, quien lo miraba de la misma manera que antes. Pero una de sus cejas se arqueó cuando él no vaciló esta vez. No, tendría que decir que no. Me refiero a lo que dije. Algo así no es algo que debas regalar. Si fuiste honesto al dármelo, entonces te lo agradezco. Pero no nos conocemos. Algo así debería ser más especial. Ella parpadeó un par de veces antes de apartar la mirada. Su cabeza se inclinó contemplando dónde continuar con la conversación. No tengo nada más que ofrecerte, Issei-chan. Esas son las únicas cosas que puedo decir que son mías. Invoqué a un demonio con la intención de renunciar a todo, pero no las aceptarás. No lo hago. Saber qué más hacer. Su corazón estaba hacia esta chica. La casa estaba demasiado silenciosa, incluso en plena noche. Había un estado de silencio que resonaba a través de las paredes con las que Issei estaba más familiarizado que nadie. Debería haber captado las señales más rápido. Primero, el silencio. En segundo lugar, su mentira acerca de que había alguien más en casa. En tercer lugar, su falta de etiqueta social. Y cuarto, la mirada distante en sus ojos que gritaba aburrimiento. Ella era igual que él. Sola. Él le dio una cálida sonrisa. Ayame-chan, no necesitas ofrecerme nada. No podría ser un amigo si mi amistad pudiera comprarse. Así que si quieres un amigo, seré ese amigo. Sin condiciones. Su cabeza se volvió hacia él. Esos ojos plateados se clavaron en los suyos y esta vez no se inmutó. De hecho, le dio la bienvenida. Él se abrió a ella para que ella pudiera mirar dentro de su ser.
Lentamente, observó cómo ese rostro congelado comenzaba a desvanecerse mientras ella descubría los carteles similares que llevaba. Su rostro se relajó, sus cejas se arquearon y sus ojos se abrieron como platos. En ese silencioso momento de claridad, lo reconoció como alguien en la misma situación que ella. Y al momento siguiente, como Issei no podía entender cómo sucedió esto, ella estaba sentada en su regazo mientras miraban televisión juntos. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras miraban algunas caricaturas. Si bien ella podría haber estado perfectamente bien con la situación, Issei estaba luchando con su confusión. Tenía que recordarse constantemente que ella tenía 12 años a pesar de que parecía una estudiante de primer año. No ayudó que de la nada ella mirara hacia arriba y preguntara. Entonces, ¿cuándo me quitarás la virginidad? Te dije que no soy un lolicón. Y así comenzó una extraña relación entre dos individuos que solo tenían a ellos mismos como compañía, que habían conocido a otro por medios antinaturales y habían encontrado una compañía entre ellos. A partir de ese día, Issei visitaría a Ayame cada vez que ella lo llamara, a veces entregando clientes adicionales a sus otros compañeros de equipo en las noches en que ella y otro exigían su aparición. Aunque había podido conseguir contratos con cada uno de sus clientes, Ayame fue el único con el que se negó a hacer un trato. Rías se había enojado con él, pero como siempre recibía una buena crítica de ella y había podido hacer pactos con todos los demás, no podía criticarlo. Escena. Días después ahí estás. Rías se levantó de su escritorio tan pronto como llegó su peón. Fue el último en aparecer. Como era de esperar, Koneko fulminó con la mirada a Issei en el momento en que cruzó la puerta. Sin embargo, eso no le impidió comer sus dulces. Honestamente deseaba que los dos pudieran estar solos. Issei no tenía problemas con ella y a menudo intentaba estar en buenos términos con ella, pero Nekomata no quería tener nada que ver con él. Al principio lo único que hacía era lanzar insultos y esconderse detrás de alguien cuando aparecía. Pero luego empeoró hasta el punto que ella comenzó a arrojarle cosas, lo pisoteó solo por hablar con ella y una vez lo arrojó por la ventana. Rías tuvo suficiente y la regañó por su comportamiento rebelde. Koneko dejó de acosar a Issei, pero eso no le impidió ser fría con él. Cuando se le preguntó sus razones para estar tan en contra del peón, Koneko no pudo dar una razón adecuada. Incluso Koneko no parecía saberlo y afirmó que era más por instinto que por conciencia. Finalmente, después de pensarlo mucho, a Koneko se le ocurrió algo. Un cazador, fue su respuesta. Rías no sabía qué hacer con eso y Koneko no sabía cómo dar más detalles. Issei no era más que un buen niño. Pervertido más allá de cualquier medio de intentar comprenderlo, sí, pero un buen chico con buenas costumbres. No es como si fuera a agredir sexualmente a ninguna de las chicas de la academia. Solo llegó a espiarlos desde una distancia segura. Además, incluso si tuviera la oportunidad de hacer cualquier cosa con una chica, haría todo lo que estuviera en su poder para ir en contra. En todo caso, Issei era más cobarde. No había nada en él que le pareciera del tipo cazador. Pero, de nuevo estaba la pregunta sobre qué hacía en las noches en las que solicitaba noches libres o en los días en que no se presentaba a la escuela. Llegaba al salón del club exhausto cubierto con algunas vendas. Y luego estaba la extraña advertencia de Sona. Sobre cómo él era una fuerza demasiado poderosa para que Rías pudiera controlarla. Buenas noches, Buchou, saludó Issei con su sonrisa habitual. Aken One-sama. Kiba. Kone. Muérdeme, respondió el Nekomata por costumbre. Y en el siguiente abrir y cerrar de ojos, Issei estaba llorando en un rincón de espaldas a todos. El intercambio habitual se produjo casi todos los días e hizo que Rías pensara 2 veces antes de que él fuera algún tipo de cazador. Issei, concéntrate. Rías aplaudió para llamar su atención. Esto es importante. El archiduque nos ha enviado una advertencia sobre un demonio rebelde que ingresa a nuestro territorio. Hemos podido rastrear su ubicación, así que nos mudaremos en este momento para encargarnos de él. Esto es serio, así que te necesito. Estar listo. Issei levantó la mano e hizo una pregunta como si todavía estuviera en clase. ¿Qué es exactamente un demonio rebelde? Akeno respondió con su encantadora sonrisa. Los demonios callejeros son aquellos que abandonan a sus amos y deambulan por su propia voluntad. Sin embargo, mató a su antiguo rey y comenzó a comer humanos como una forma de hacerse más fuerte. Pero no pudo controlar el poder que reunió y se volvió loca. Creo que debería ser una bestia deformada en este punto.
A Issei siempre le molestó cómo podía ser tan alegre incluso con las cosas más oscuras. Ise, comenzó Rías de nuevo, he marcado la ubicación en tu dispositivo. Ya que todavía no puedes producir suficiente energía demoníaca para viajar a través del círculo mágico, me temo que tendrás que llegar allí en tuyo. Pero te estaremos esperando. Hay algo que necesito que veas. Issei sacó el dispositivo GPS que había estado usando desde los días en que entregaba folletos a los buzones de correo. Fiel a sus palabras, un punto rojo parpadeó en la pantalla. Pero gimió cuando vio que la ubicación estaba en el lado opuesto de la ciudad, más allá de la zona rural y sobre las colinas. Sí, Buchou, dio un profundo suspiro y dejó caer una lágrima mientras se levantaba. Tenía mucho que pedalear. Escena. Incluso en bicicleta, a una persona normal le habría costado algo menos de una hora cruzar la gran distancia de la ciudad hasta su lugar aislado. Fue cuando Rías estaba terminando su sesión informativa sobre estrategia con sus piezas cuando escuchó el rugido desde la distancia. La otra señal vino de Akeno, quien soltó su habitual risa traviesa y mencionó algo en el horizonte. Y luego estaba la tensión de Koneko cuando decidió usar a Yuto como escudo. ¡Go! Rías casi tropezó donde estaba cuando vio a su peón en su bicicleta viniendo de las colinas. Un rastro de polvo lo siguió. Observó cómo su forma se desdibujaba tanto por su velocidad como por los vientos que generaba. Desde el horizonte, aproximadamente a 6 o 7 millas de la cima de la primera colina, Issei acababa de cubrir la distancia en menos de 2 minutos. Significaba que había estado pedaleando a al menos 40 mph. Y en bicicleta. A la distancia adecuada, se deslizó hacia un lado y se inclinó en contra de su dirección para que su bicicleta se detuviera con un chirrido. De manera experta, casi magistral, había sido capaz de detenerse justo enfrente del grupo. Y no había ni una gota de sudor sobre él. Perdón por llegar tan tarde, Buchou. Esbozó una sonrisa tímida mientras se bajaba de su bicicleta, que había sido totalizada por la tensión de sus habilidades. Llegué aquí tan pronto como pude. Fufufufu, se rió Akeno detrás de una mano. Uno realmente interesante. Rías rápidamente se sacudió su sorpresa. Para empezar, no debería sorprenderse. A los demonios les era posible realizar tareas similares ya que sus cuerpos eran mucho más duraderos que los de un humano. Issei era un personaje que había demostrado ser capaz de luchar contra los ángeles caídos. Así que ver algo como esto no debería sorprendernos. Pero, mientras ella hacía los cálculos mentalmente, de alguna manera él había podido cruzar 30 millas en menos de 5 minutos. Lo que significó que en esos 2 últimos minutos había reducido la velocidad para ayudar en la frenada. Y si estaba haciendo bien sus cálculos y lo cual esperaba que estuviera mal y significaba que Issei estaba rompiendo la barrera del sonido para llegar aquí. Y a través de su bicicleta. Se preguntó si la magia que ocultaba sus actividades diabólicas era lo suficientemente fuerte como para cancelar el sonido y los daños causados por un boom sónico. No te preocupes por eso, se dijo a sí misma que no debía hacer ninguna pregunta hasta que él estuviera listo para revelar algo. Se dijo a sí misma que tenía que tener paciencia, pero los límites que se había impuesto estaban empezando a bajar. Pero tengo que preguntar, si llegaste tan rápido, ¿por qué no puedes ser tan rápido para llegar a tus clientes? Issei respondió honestamente. Porque no puedo darme el lujo de comprar una bicicleta nueva cada vez. Y pensé que esto era una emergencia por la forma en que Akeno One-sama dijo que este demonio callejero se comía a la gente. No puedo permitir que se me escape la oportunidad. Lejos y causar más daño a otros. Ella asintió ante esa respuesta. Muy bien, ahora que estás aquí podemos comenzar la operación. Ya les informé a todos los demás sobre la estrategia. Como eres nuevo, te tendré en espera para que mires y observes cómo lo hacemos. Cosas. ¿Estás listo? Sí, Buchou, respondió Issei ya sin su personalidad pervertida y tonta. Sus ojos estaban llenos de resolución. Pero insisto en que si las cosas se salen de control me permitan intervenir. No quiero que esta cosa escape y cace a más personas si tengo la oportunidad. Rías sonrió con orgullo, si eso hará feliz a mi adorable peón, entonces lo permitiré. Pero te aseguro que no será necesario. Ninguno de nosotros somos fáciles de convencer. Solo mira y verás. Escena. El diablo callejero era exactamente lo que había imaginado.
Un ser corrupto tan contaminado con vicios malvados que su cuerpo se transformó para que coincidiera con su alma, era la parte superior del torso de una mujer hermosa, con bonitos pechos, pero tenía la mitad inferior convertida en un cruce entre un caballo y un reptil. Es posible que tuviera la apariencia de un humano y que imitara el comportamiento de uno, pero esta criatura perdió todo tipo de inteligencia y fue reemplazada por una locura primaria, propia de una bestia glotona. El nivel de amenaza de esta criatura era demasiado alto para que Issei lo ignorara. Puede que no sea tan sensible a los vicios de los demás como algunos de sus senpai, especialmente la bestia divina, pero aún podía sentir la calidad de pecado una vez que el diablo había traído su codicia por el poder. Podía oler la cantidad de sangre empapando su piel que nunca desaparecerá con la cantidad de muerte inocente que ella entregó. Y convertida en nada más que una bestia carnívora, continuará en su búsqueda de más poder hasta que explote o mute en algo más allá del reconocimiento. Si se lo deja solo, Issei tendrá que intervenir como el octavo depredador. Sin embargo, escuchó las órdenes de su rey y observó mientras ella explicaba los roles de cada miembro de su nobleza. Kiba Yuuto, su caballero, bailó alrededor del Stray de Bill Visser con una espada que se manifestaba en su mano de la nada. Su aumento a través de Kning Piece le otorgó mayor velocidad. Touhou Koneko, su torre, fue capaz de asestar golpes poderosos con un puñetazo o una patada lo suficientemente fuerte como para lanzar a Visser como si fuera un muñeco. Su aumento a través de la pieza de torre le otorgó fuerza y defensa extremas. Ria se tomó el tiempo para definir la otra pieza, el alfil. Ella afirmó que debido a ciertas circunstancias no podía tener acceso directo a su actual obispo. Pero ella explicó que el beneficio del obispo le concedía al diablo suministros extendidos de energías demoníacas. Y luego, estaba la reina, Himejima Akeno. Como reina, tenía las ventajas de todas las piezas juntas. Velocidad, fuerza, defensa mejoradas y un excedente de reservas de energía demoníaca. Akeno voló por el aire, lo suficientemente alto como para tocar el techo. Ella levantó la mano. Una serie de chispas iluminaron la habitación oscura mientras un rayo surgía entre sus dedos. Ante el sonido de una carcajada eléctrica, Yuuto y Koneko se alejaron de Visser. El diablo callejero, lo suficientemente debilitado como para estar aturdido y confundido, no tenía idea de lo que sucedería a continuación. Akeno desató un feroz rayo desde su mano hacia el diablo callejero como un dios enojado castigando a un pecador. Pero Issei frunció el ceño al ver que la durabilidad del diablo callejero había sido capaz de resistir suficientes rayos para mantenerla con vida. Gravemente quemado, claro, pero aún vivo. Fue suficiente para ella moverse libremente una vez que el shock pasó. Issei tardó un momento en darse cuenta de que esto era intencional. Rias actuó como si nada estuviera mal, incluso sonrió ante el comportamiento de su reina. Pero después del tercer rayo mediocre que golpeó a Visser, Issei se dio cuenta de lo que estaba pasando. Akeno era un sádico. La reina se rió encantada mientras continuaba conteniéndose lo suficiente para asegurarse de que el diablo callejero estuviera gritando de agonía. Lo suficiente para que Visser no se desmayara ni sucumbiera a sus heridas. Un intenso sonrojo cubrió su rostro mientras usaba su mano libre para lamerse los dedos. Ella no solo lo estaba disfrutando. Ella se estaba excitando con eso. Ahora, Issei ha visto una buena cantidad de BDSM a lo largo de los años. Como el mayor pervertido que jamás haya existido en toda la historia, no le importaba el sadismo. Últimamente ha apreciado cosas como la dominación femenina debido al abuso que ha recibido de Koneko. También disfrutaba las burlas de Akeno solo para verlo incómodo. Pero, como pervertido, se ha visto obligado a reconocer la diferencia entre fantasía y realidad. El sadismo en el porno era muy diferente al sadismo en el mundo real. En el mundo real, justo en este momento, había una persona que disfrutaba ver a otra gritar de dolor y suplicar piedad. Alguien a quien le quemaban la piel desde adentro, le frieron los nervios, liberaba sus intestinos inferiores de tal daño nervioso y no tenía nada más que dolor que destrozaba sus mentes. Y al otro lado estaba una chica, sana y salva a distancia, que no solo disfrutaba de la cara que ponía la víctima. Pero estaba disfrutando el hecho de que ella era la que hacía el daño. Había visto esa sonrisa repugnante antes. Esa sonrisa que se deleitaba perversamente en el más atroz de los actos para su propia diversión. Su mente se quedó en blanco cuando el recuerdo se abrió paso. Intentó luchar contra ello, intentó empujarlo hacia abajo. Se mordió el labio para intentar que el dolor lo distrajera. Pero eso no lo salvó.
Bueno, los estiramientos faciales cuestan como $5.000, así que y el hombre se tocó la cara como si no le quedara bien. Issei se dio cuenta de que no era una cara. Era una máscara hecha de piel humana, aún fresca con la sangre goteando por su barbilla. Y la máscara le sonrió con una sonrisa que conocía de toda la vida. La de su padre. Esta era una máscara hecha con el rostro de su padre. ¿Ves algo que te guste? Explosión.